Amén, aleluya, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Muy buenas noches una vez más, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, amigos y amigas que nos siguen a través de el internet. Les damos gracias al Señor en este momento por permitirnos una vez más estar en este tiempo que hemos denominado una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hachén, donde vamos a estar meditando en la palabra del Señor, de acuerdo lo dice el Señor allí en su palabra cuando nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual como lo dice el Señor en su palabra en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Le damos gracias al Señor por aquellas personas que nos acompañan, que pueden tener acceso al internet para meditar en la palabra del Señor, para conocer más de su palabra y entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestra vida. Vamos a estar meditando entonces en esta noche. Continuamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Capítulo 11, hemos venido hablando de hablábamos de los soferim o los fariseos, y también ayer continuamos con un tema que se llama, o que lleva como subtítulo Baalí Torah, intérpretes de la ley. Entonces vamos a estar hoy entrando, gloria a Dios. Voy a procurar invitar a algunas personas aquí a través en nuestra página del Facebook, a ver si nos quieren acompañar. Vamos a invitarlos para que de una u otra manera también puedan saber que hemos estado transmitiendo, y si no nos acompañan ahorita lo puedan hacer más luego en este video que va a quedar aquí registrado en nuestra página web, en nuestro muro. Amén, gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, vamos a seguir aquí invitando, esperando que algunas personas se añadan a este tiempo de meditación de la palabra. Amén, gloria a Dios. Entonces decíamos que hoy vamos a seguir con este tema que lleva como título Baalí Torah o intérpretes de la ley. Hoy vamos a seguir, gloria a Dios, en el punto E. El punto E de esta enseñanza. Recuérdate que el título lleva como título siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yahshua HaMashiach. Estamos basados en el Evangelio de Lucas y vamos en el capítulo 11, y hoy vamos a estar meditando primeramente en el versículo 52, el versículo 52 del Evangelio de Lucas capítulo 11, que dice de la siguiente manera: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, y vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Ay de vosotros, Baalí Torah. Ay de vosotros, intérpretes de la ley. El Señor aquí, acuérdate que Él empieza a acusar tanto a los soferim como a los Baalí Torah, a los Perushim, como a los Baalí Torah, que son a los fariseos y a los intérpretes de la ley. Los está acusando, les está mostrando que su falsa religiosidad. En ellos había una especie de religiosidad, tenían como un caparazón por fuera que los hacía ver personas muy espirituales, personas que tenían
tenían mucho conocimiento de la Torá, del Tanakh, de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Acuérdate que la palabra Torá, que en nuestra Reina Valera es traducida como ley, significa instrucciones. Y el Tanakh es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua Mashiach, no existían otros libros, no había más escrituras sagradas que lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, o como los judíos llaman el Tanakh o la Biblia judía. Ellos no había ninguna otra escritura, esa era toda la escritura. En ella había el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, había inspirado a los santos hombres de Dios para que ellos escribieran no solamente la Torá escrita por Moisés, sino también los Navíim, que eran los profetas, que fueron escritos por los profetas, que estuvieron llamando al pueblo de Israel a un arrepentimiento. Y luego también vienen los Tejilín, los otros libros sapiensales, que son los que también son alabanzas al Señor y son palabras sabias para nuestro diario comportamiento. Pero entonces estos Baalí Torah, o estos intérpretes de la ley, ellos tenían conocimiento profundo de la palabra, al igual que los perushim, al igual que los fariseos. Ellos tenían un conocimiento profundo de la palabra de Dios. ¿En qué forma lo tenían ese conocimiento? Conocían la letra y ellos aplicaban la letra de una forma externa, de una forma solamente que afectara la parte física del ser humano y quizás también la parte del alma, pero no llegaban a la profundidad de entender la palabra del Señor de una manera espiritual. Ellos se dedicaban solamente a cumplir la letra. Por eso el apóstol Pablo, él dice que la letra mata, pero que el espíritu, el ruaj, es el que da vida. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos da a nosotros vida, el que nos redarguye de justicia, de pecado y de juicio. Ahora, el Señor les dice aquí a los Baalí Torah, a los intérpretes de la ley, le dice: ¡ay de vosotros! ¡Ay de vosotros! O sea, que hay una exclamación de dolor. No de dolor para el Señor, porque Él había venido predicando el mensaje del Evangelio del Reino de Dios, las besuras Jajeulá del Malhut Hashem. ¿Cómo las predicaba? Él las predicó estando en la sinagoga. Cuando iba a la sinagoga, nuestro Señor Jesucristo iba a la sinagoga. Él siempre se congregó. Él iba todos los Shabbat, todos los días de reposo, todos los sábados. Él iba a la sinagoga como era su costumbre. O sea, él nunca dejó de congregarse. Él se congregaba. Él iba a compartir el mensaje del Evangelio del Reino. ¿Cómo compartía? ¿Qué era lo que enseñaba el Señor? ¿Cuál era el Evangelio del Reino? ¿Cuáles eran las besuras Jajeulá? ¿Cuáles eran esas enseñanzas que el Señor le estaba dando en ese entonces al pueblo de Israel? No era algo nuevo. No era una palabra que ellos desconocieran, era una palabra que ellos conocían. El Señor Jesucristo no predicó otra cosa más que la palabra de Dios, no predicó otra cosa más que lo que decía la Torá y los profetas. Él predicó lo que decía los Naví, lo que la palabra del Señor decía. Eso fue lo que Él predicó, y a través de la enseñanza de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, Él les mostraba que
en esas escrituras estaba escrito de él. El Señor lo dice en Juan 5:39. Ustedes estudian las escrituras con mucha solicitud. Nosotros entendemos escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero lo que el Señor les estaba diciendo a ellos, a los Perushim, ya a los Baalí Torá, a los fariseos, ya a los intérpretes de la ley, era: ustedes estudian las escrituras con mucha como escribir las escrituras porque vosotros la estudian porque ustedes creen que en ellas tienen la vida eterna, y esas escrituras que ustedes están estudiando cada Shabbat, cada día de reposo, cada fiesta solemne, esas escrituras que ustedes leen y enseñan, esas escrituras están hablando de mí. Y de tal manera que lo que él era, tomaba la escritura y enseñaba a través de ellas. No era nada nuevo. El Nuevo Testamento, por ejemplo, que nosotros conocemos, el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, es una escritura que no nos enseña nada diferente a lo que dice el Antiguo Testamento. Lo único que hace el Nuevo Testamento es revelarnos, darnos luz acerca de lo que el Antiguo dice. No está cambiando nada. Cuando Pablo está predicando el mensaje de la palabra, él está predicando el mensaje de la Torá y el mensaje de los Naveín y el mensaje del Tanaj. Él estaba predicando lo que decía la palabra de Dios allí en las escrituras. Por eso Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para enseñar, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre o el siervo de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué escrituras? ¿El Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? En el caso de cuando Pablo está escribiendo, el Nuevo Testamento no existía. No se tomaba como escritura sagrada. Era el Antiguo Testamento del cual Pablo está hablando, o lo que nosotros, o lo que el pueblo judío conoce como el Tanaj. Entonces, ¿qué es lo que el Señor aquí le dice? ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley! Los Baalí Torá, los que tenéis conocimiento de la palabra de Dios, los que tenéis conocimiento de la escritura, los que tenéis conocimiento de la sabiduría de Dios. ¡Ay de vosotros! ¿Por qué? Porque habéis quitado, escucha esto, habéis quitado la llave de la ciencia, la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis y los que trataban de entrar se lo impedisteis. ¿Qué pasó? ¿Ellos tenían el conocimiento? Sí, tenían el conocimiento. Ahora, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Necesitamos conocimiento y necesitamos amor. Necesitamos conocimiento y necesitamos poder llevar ese conocimiento que Dios nos ha dado, esa ciencia que Dios nos ha dado, llevarla a las naciones. No podemos tomar la palabra de Dios como sucedió en el tiempo del oscurantismo de la iglesia católica, apostólica y romana, o iglesia católica, apostólica y pagana, fundada por el pagano inconverso Constantino y la impía Ana, la mamá de Constantino. No podemos llegar al punto de que, como ellos llegaron, tomaron la palabra del Señor, que no la entendían, que no la conocían, que no sabían lo que decían, y la agarraron, la tomaron y la cerraron y la escondieron. ¿Para qué razón? ¿Cuál era la razón? De que el pueblo no tuviera conocimiento de la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestras vidas. Y eso es lo que estaban haciendo los Baalí Torá. Eso es lo que hacían los intérpretes de la ley. Tenían el conocimiento. Ellos sí. La iglesia católica fundada por el impío Constantino, esa iglesia nunca tuvo conocimiento de la palabra de Dios. No la tenían, no la conocían, no podían.
No sabían lo que decía la palabra de Dios. Ellos se centraban solamente en cantar el evangelio. Solamente tenían un conocimiento vago de la palabra del Señor y hasta el día de hoy lo siguen teniendo. Y entonces enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Enseñan como doctrina el catecismo. Enseñan como doctrina lo que enseña el Papa. Lo que ellos llaman el Papa, ellos toman la doctrina del Papa, lo que el Papa dice, entonces ya viene las encíclicas y el Papa llegó y la dictó, y entonces esto es lo que vamos a enseñar, y de acuerdo a cómo el sumo pontífice de la Iglesia Católica, Apostólica y Pagana enseña, así le enseñan a sus feligreses. Y se llaman ministros de Dios, y se llaman sacerdotes de Dios, y dicen que son los únicos que tienen la autoridad para enseñar la voluntad de Dios, pero no enseñan la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque la desconocen. La gran mayoría de ellos la desconocen. Entonces, estos sí conocían la palabra, los Baalí Torá, pero tomaron la llave de la ciencia y la quitaron. ¿Qué hicieron? Tomaron la palabra de Dios y la escondieron de del pueblo de Israel. Estamos hablando en ese entonces del pueblo de Israel. ¿Y qué enseñaban? ¿Qué enseñaban? Como doctrina, mandamientos de hombres. Por eso el Señor lo dijo claramente cuando le dice: ay de vosotros, escribas, hipócritas y fariseos. Bien profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque en vano enseñan como mandamientos, como misbot, doctrinas de hombre. Y hasta el día de hoy, mi amado hermano, hasta el día de hoy, mi amada hermana, no solamente la Iglesia Católica, Apostólica y Pagana, que no enseña la palabra de Dios, sino aún el mismo pueblo de Israel, teniendo conocimiento de la Torá. ¿Leen la Torá? Claro que leen la Torá. ¿Meditan en la Torá? Meditan en la Torá. ¿Se saben la Torá de memoria? Se saben la Torá de memoria. La pueden recitar de memoria. Pueden recitar de memoria los 5 libros de Moisés. Pero ellos no tienen la libertad de entender la palabra de Dios de una manera individual. Acuérdate que la palabra de Dios dice en el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Qué es la palabra de Dios? Viva, eficaz. ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos habla a cada uno de nosotros de una manera individual. Cada individuo lee la palabra y a cada individuo Dios le habla de una manera personal. Eso es la palabra de Dios. Un libro que más que un libro, es las instrucciones de Dios, nos hablan a nosotros individual y personalmente. Eso es lo que tiene la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia que ninguna de las escrituras es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién interpreta la palabra? El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Entonces, nosotros podemos entrar a la lectura de la palabra. La palabra del Señor me da a mí una enseñanza personal, una enseñanza individual, pero también me da una enseñanza colectiva. Es una enseñanza colectiva, que es la enseñanza que le da a la iglesia en particular. A la iglesia cuando se congrega, todos recibimos el mismo alimento. El mismo alimento estamos recibiendo quizás de la boca de un pastor, de la boca de un maestro, de la boca de un predicador. Y esa palabra, si es la palabra de Dios que sale de la boca de Dios,
va a llegar a ti y no va a volver a Dios vacía, sino que va a ser prosperada en aquello para lo que Dios nuestro Elohim la envió. Entonces, esta palabra, como es viva, entonces tiene que tener una interpretación no personal, sino una aplicación individual y personal y colectiva. Quiere decir que Dios me va a hablar a mí de una forma personal, sí. Me habla de una forma personal, pero no la interpreto, yo no la puedo interpretar como a mí me parece. Tiene que ser el Espíritu Santo quien interprete las Escrituras. Por eso el Señor dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que os he dicho. El Consolador, el Paracleto, ese Paracleto, que es el que levanta, el que sostiene, el que ayuda, el que defiende, el que instruye, el que guía, el que ministra, el todo, es el que nos ilumina a nosotros la palabra de Elohim, la palabra de Dios. Entonces yo ya no la voy a interpretar como yo quiero, sino como el Espíritu Santo la interpreta. Hoy por hoy, el pueblo de Israel la interpreta de acuerdo como enseña el Talmud. Lo que el Talmud dice, así yo interpreto la palabra de Dios. Si lo dijo Naimónides, o como se llama, es que no me queda un poco difícil pronunciarlo, entonces como lo dijo él, así es. Entonces, ¿qué es el Talmud? El Talmud es la interpretación que los sabios le dan a la Escritura. Pero permíteme decirte una cosa, el Señor dice que Él, que a lo despreciado del mundo, a lo vil del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces nosotros, que somos personas sin estudio, sin conocimientos teológicos, simplemente que le entregamos un día nuestra vida al Señor Jesucristo, a Rebbe Melech, a Adonai Yeshua Mashiach, inmediatamente viene el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, entra en mi vida y Él me da a mí el conocimiento de la palabra de Dios y el convencimiento de la palabra de Dios. De tal manera que yo ahora, el Señor, el Espíritu Santo, hace lo que no hicieron los Baalí Torá. ¿Qué no hicieron los Baalí Torá? Los intérpretes de la ley. No, ellos no nos dieron a nosotros el entendimiento de la palabra de Dios. No nos instruyeron en la palabra de Dios. No entendieron la palabra de Dios. La conocían, sí, pero la tomaron esa llave que es este libro, esta palabra, la desconectaron y la escondieron. Ellos simplemente cerraron la puerta del conocimiento y quitaron la llave. Nos cerraron la puerta del conocimiento de la palabra de Dios y nos quitaron la palabra para que nosotros no la pudiéramos escudriñar ni meditar. Entonces tiene que venir el Espíritu Santo, darnos la llave, y Él abre la puerta para que nosotros podamos entrar. Ahora, yo tengo la llave, tú tienes la llave. Si tú le entregaste un día tu vida al Señor Jesucristo, a Rebbe Melech, a Adonai Yeshua Mashiach, le entregaste tu vida un día, lo recibiste en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ahora escudriña las Escrituras, meditas en ellas, tienes la llave. Tú puedes llevar este mensaje de la palabra de Dios a otras personas. Es mi obligación llevar el mensaje de la palabra de Dios a otras personas. Por esas razones que predicamos a través del internet. Por esas razones que predicamos a las personas. Por esas razones que hablamos la palabra de Dios. Para que otras personas puedan llegar al conocimiento de la verdad. El Señor Jesucristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y luego cuando está orando por sus discípulos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la palabra de Dios la que es verdad.
Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y luego sigue diciendo y el Consolador, el cual el Padre, el Espíritu de verdad, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que os he dicho. Eso es tener el conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad, la llave de la ciencia que nos permite entrar a la presencia de Dios, nos lleva en 3 fases. Número 1, creer en el Señor Jesucristo, en Rebbe Melech Adonai Yeshua Mashiach, y recibirlo en el corazón como nuestro único y suficiente Salvador. En el momento en que tú recibes al Señor Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, inmediatamente, permíteme decirte, inmediatamente tú tienes vida. Tú tienes vida. Porque has sido hecho libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ya estás libre solamente por el hecho de haber conocido al Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y así que si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Número 1, yo entro a la presencia del Abacados, a la presencia del Padre, a través del Hijo. Sin el Hijo, nadie puede entrar a la presencia del Padre. Sin el Hijo, esta palabra no pasa de ser letra que te va a matar. Necesitas la presencia del Hijo para poder ir a la presencia del Padre. Entonces, aquí va la verdad que me va a hacer libre. Recibo al Señor Jesucristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador e inmediatamente soy hecho libre. Pero esta libertad no es completa. No quiere decir que no seas salvo completamente. En el momento en que entregas tu vida a Jesucristo, a Rebbe Melech Adonai Yeshua Mashiach, ya eres salvo. Ya eres salvo por gracia, por misericordia inmerecida. Pero necesitas que conocer la verdad. Por eso el Señor luego dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Número 1, recibo al Señor en mi corazón como mi único y suficiente Salvador por fe. Por fe. No conozco la palabra. Muchas personas han llegado a la presencia del Señor, a los pies de Cristo, a los pies de Hamashia, sin haber tenido conocimiento de la palabra. Solamente por la predicación de la palabra, alguien escuchó el mensaje de la palabra, el mensaje de la palabra llegó a lo profundo de su corazón, lo tocó, lo transformó, y esa persona decidió entregarle su vida a nuestro Señor Jesucristo. Ahora necesita tener conocimiento de la palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Necesito el conocimiento de la palabra. Pero tener al Señor Jesucristo y el conocimiento de la palabra no es suficiente para ser totalmente libre. No, vuelvo a recalcar, no quiere decir que no seas salvo. Tú eres salvo. Ya eres salvo. Pero necesito el conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque si yo no conozco la palabra, no conozco la voluntad del Padre. Pero al conocer la palabra y al no entenderla, me va a pasar lo de los Baalí Torah, que conocía la palabra, pero la aplicaba de una manera externa. No estaba entrando en mi corazón, no estaba haciendo un cambio sustancial en mi vida. ¿Qué necesito yo? El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, el cual el Padre enviaría en el nombre de Jesús o de Yahshua, o el cual Yahshua enviaría del Padre, porque son uno solo. Entonces viene el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, y ese Espíritu de verdad me enseña. ¿Qué me enseña? La palabra. Me enseña la palabra. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Yo no puedo saber, siendo un simple creyente, siendo una simple persona que un día le entregué mi vida al Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua Mashiach, y lo recibí en mi corazón, no puedo saber las palabras de Hamashiach, las palabras de Cristo, si no escudriño la palabra.
Porque aquí es donde está la palabra de Hamashiach. ¿Desde dónde? Desde Génesis a Apocalipsis. Desde Bereshit hasta Gisgalus. Toda la palabra es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Me enseña. ¿Cómo me enseña? A través de la palabra. Esto no es por osmosis, ¿no? Como dicen por ahí. No es que tú coges la palabra del Señor y esta noche te acuestas aquí sobre la palabra y la palabra va a llegarte a ti de una manera mágica. No, es escudriñar las escrituras y meditar en ellas. Entonces, cuando yo escudriño las escrituras, medito en ellas y tengo al Espíritu Santo que me está iluminando la palabra, que me está enseñando, cuando yo ya me he alimentado de esa palabra, entonces puedo ir a alimentar a otros. Como el pájaro, como el ave que va y busca la comida para sus hijos y llega al nido y les da de comer. Así de sencillo. Eso es lo que tenemos nosotros. Eso es lo que nos hace a nosotros verdaderamente libres. Salvos. Somos salvos por gracia. Por misericordia inmerecida. Por el amor de Dios. Porque en esto se mostró el amor de Dios en que siendo aún pecadores, Cristo, Hamashiach, murió por nosotros. Entonces, ahora yo tengo que empezar a vivir una vida en santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Acuérdate que santo, Kadosh, significa apartado por Dios y para Dios. Ahora tú eres una persona apartada por Dios y para Dios y tienes que vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero para vivir conforme a la voluntad de Dios, necesitas conocer la verdadera voluntad de Dios. Si no la tienes, estamos muertos, seguimos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Mi pregunta es, en este momento, si yo ya tengo la llave de la ciencia, la llave del conocimiento de la palabra de Dios, he conocido la verdad y la verdad me ha hecho libre, estoy llevando el conocimiento de la palabra de Dios a otras personas. Le estoy hablando a otras personas del amor de Dios a través de Jesucristo de Rebe Melech, Adonai Yeshua Mashiach. O estoy tomando esa llave de la ciencia y la he sacado y no entro, y a los que quieren entrar se lo estamos impidiendo. Somos nosotros los responsables, aquellos que han entregado su vida al Señor Jesucristo. Somos responsables de la vida de los que no le conocen. Y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Quieres que el Señor Jesucristo venga? ¿Quieres que el Rebe Melech Adonai Yeshua Mashiach regrese por su iglesia, por su quejila? Empecemos a predicar. Empecemos a llevar el mensaje del evangelio a toda criatura para testimonio a todas las naciones. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo y lo has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, permíteme decirte que hoy es el día de salvación, esta es la hora aceptable. Es el día que el Señor ha escogido para que le recibas, para que le entregues tu vida y para que haga al Señor de ti una nueva criatura. La palabra del Señor dice en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, dice que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que si confesares con tu boca que Dios le levantó a los muertos, entonces serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo tengo que creer, pero tengo que confesarlo. Si aún no le has entregado tu vida, yo te invito a que lo hagas. No esperes a que estés preparado para eso. Nosotros no necesitamos prepararnos para entregar nuestra vida a Cristo. No necesitamos prepararnos para entregar nuestra vida a Hamashiach. Dejémoslo que Él entre, que el resto lo hace Él. Él empezará a hacer un cambio en tu vida de adentro hacia afuera. Solamente tienes que hacer una oración de fe como la que te voy a proponer en este momento. Decirle: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón,
cambia mi vida, borra mis pecados, limpia mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, Rebe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como la que te he propuesto en este momento, ten la seguridad que el Señor ya está en tu corazón. Él ha cambiado tu vida y ha hecho de ti una nueva criatura. 3 recomendaciones antes de irme. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus aflicciones, tus triunfos y tus derrotas. Y ten la seguridad que el Señor estará a tu lado para escuchar tus peticiones y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leerla a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pide al Señor que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde congregarte. En este momento sabemos que estamos en un tiempo difícil donde no podemos irnos a congregar, pero mientras que tú buscas un lugar donde congregarte, si no tienes un lugar, si tú no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos a que nos acompañes aquí a través de nuestras reuniones online, donde vamos a seguir compartiendo el mensaje de la palabra. Si tienes alguna inquietud acerca de lo que compartimos aquí, háznoslo saber, que con mucho gusto, si está en mis manos, y yo sé que lo va a estar, te voy a estar dando una respuesta a través de la palabra de Dios a tu inquietud de las enseñanzas que damos aquí. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de nuestro programa, una palabra ya eficaz, la de Bar de Hachén. Saludamos a nuestra hermana Vicky una vez más allí en Arizona, a Adin Salatiel allí en Sonora, México, si no estoy mal, a Jenny en Scarborough y a Carla en Brampton, Ontario. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga de ustedes misericordia, que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom. Será hasta la próxima ocasión cuando volvamos una vez más a su programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hachén, desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. Bendiciones para todos y muchas gracias por habernos acompañado.